buenos días. Saludo a los integrantes, al señor presidente del jurado y a todos los integrantes y a todas las personas que participan en el evento. Yo voy a tocar un tema que es muy nuevo en realidad, y le veo a Diana Miloslavich, que es una de las personas que no solo en Perú, sino en la región, están en el debate sobre este tema, que es muy poco conocido. Inclusive a veces me dicen es violencia política, acoso en el Perú. Y esto tiene una razón histórica, concreta, donde violencia política en el Perú se refiere al periodo de las tensiones de los años 80 y una partecita en los 90, que tiene que ver con realmente una cuestión muy fuerte y muy traumática a nivel nacional, que casi desarmó el propio Estado, los servicios, la seguridad, etc. Entonces, es como una reconstitución, pero hay que pensar que es una forma realmente de violencia política, pero vamos a ver algunas peculiaridades. Ahí está. Bueno, hay 3 artículos. Primero voy a poner los artículos que hacen relación a esto. Y en el proyecto hay 3 artículos que hacen relación al acoso político. El primero es el 59, y si ustedes se dan cuenta, son afiliados a los partidos políticos los que pueden cometer estos actos. El afiliado, miembro del comité partidario o simpatizante de una organización. Ahí se hace una cuestión mucho más laxa, porque el simpatizante puede ser simpatizante de cualquier organización y no es algo tan fácilmente constatable. Digo, este sujeto, esto no es poca cosa, porque justamente en este tema yo insisto mucho en un muy buen conocimiento del contexto en el que se da y el sujeto que comete algunos actos, cómo incluye en algunas legislaciones, por ejemplo, si se hace algo para que la mujer renuncie al cargo, se le presiona. Bueno, personalmente he estado en manifestaciones para que renuncie una alcaldesa en Paraguay, ¿sí? Entonces, eso en sí yo considero que es un derecho ciudadano. Y si pongo solamente, si se ejerce presión para una renuncia, entonces tenemos el caso. En este caso, en el caso directamente del Perú, no tratan los temas ya cuando están en el cargo, solamente en el proceso electoral. Pero ese es un tema también de discusión regional. Que, bueno, menoscabe, limita, anula, impide, obstaculiza o restrinja derechos políticos. ¿De quién? De una candidata. Porque solamente, justamente, está tratando el proceso electoral. Y a mí me parece bien porque cuando más amplia es la ley, menos posibilidades existen de una utilización real de la ley. Como es el caso de Bolivia, que es justamente el país de vanguardia en esto, pero que la aplicación es nula casi en lo penal. Y entonces, y trae consigo una multa. Esta multa que es de 20 unidades impositivas tributarias y remite al Ministerio Público. Entonces, la modalidad es de preguntas que hace el público al ponente en este seminario. Bueno, yo la verdad es que también me pregunto cómo se hace, qué hace el Ministerio Público con esto que se les remita si no está en la legislación general del país, exactamente en la legislación penal o si hay fiscalías en otras ramas del derecho. Entonces, ese es de mi interés, que no pude solucionar con tanta facilidad que se remite. Sé que hay proyectos y tengo copia, me han remitido, hay varios proyectos de regulación del acoso político, pero no están aprobados. Entonces, ¿qué se hace con esta remisión al Ministerio Público si no tenemos otra ley con la que pueda juzgar? Acá, por supuesto, continúa, pero
se impone el caso que se omite a ejercer acciones de control orientadas a salvaguardar los derechos. Entonces, acá hay un tema de solidaridad entre el afiliado o simpatizante con la organización política, es decir, de la organización política con el afiliado o simpatizante. Y allí puede haber realmente un mayor control si la organización política está interesada en esto, pero también puede funcionar mucho como presión para que no trascienda y para que haya impunidad. Este es un tema muy fuerte porque, y esto me gusta mucho porque también ellos toman cuestiones fundamentales de establecimiento en el estatuto partidario. Es decir, al tomar el estatuto partidario y las normas internas, esto es muy valioso. Justamente hay poca investigación sobre el acoso y la violencia que se ejerce dentro de los partidos políticos. Apenas son incipientes las investigaciones. Hay una que el PRI de México, que el Partido Revolucionario Institucional hizo, y a mí me parece muy, muy relevante que tengamos más investigación en un tema tan nuevo y tan complejo como este. Bueno, no me respondo, no me quiere el aparatito. Ahí. No más. Ahí está. Bueno, continúa el mismo artículo 59 hablando que el pacto ético electoral, en el pacto se debe incluir el compromiso de las organizaciones políticas contra el acoso. Acá es un intento ya de acuerdo de que esto no debe ser. Ahora, yo allí ya pensaría que bueno sería pensar en términos de ninguna violencia política contra nadie en los procesos electorales. La verdad es que necesitamos pensar que no tienen por qué justamente los procesos electorales adquirir los visos de violencia que tienen en muchos de nuestros países. Y acá yo digo, bueno, ¿cómo podemos proteger a todos, a hombres, mujeres, jóvenes, etcétera, de cualquier tipo de agresión, violencia? Porque acá estamos enfrentando un tema muy duro, muy duro. He conocido en México, por ejemplo, a Elisa Cepeda, ahora es diputada estadual, pero ella siendo alcaldesa, candidatándose a alcaldesa, le mataron al hermano, lo pusieron en la plaza pública, la mamá perdió un ojo y ella misma tiene en la cabeza las señales de la agresión física. De todas formas fue electa alcaldesa, quiero decir, y ella no paró de trabajar y de crecer, pero esto no tiene por qué estar afectando, y además pienso que verdaderamente si hablamos de algunos delitos graves, como puede ser el secuestro del hijo de un diputado es tan grave como el secuestro del hijo de una diputada. Pero ¿por qué tomamos esto? Porque hay muchas cosas que se realizan por razón de género. Y allí estamos en una situación distinta. Y vamos a ver, en el estatuto da directamente, y esto es muy valioso porque esto sí que nos falta en los otros casos, que tomemos el caso de que se tomen, va diciendo todas las condiciones que debe tener, todo lo que debe contener el estatuto partidario, y dentro de esto las medidas para erradicar, no solamente, o sea, toma la definición, esto que dice Belén do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar, eliminar la violencia, acoso político por razones de género, y en este caso incluye la palabra violencia, ¿sí? Y esto es muy, muy valioso, regulando causales y sanciones y procedimientos aplicables a los militantes que incurrieran en tales actos. Y posteriormente en la franja electoral. Entonces,
En la franja electoral incluye que, bueno, por supuesto, los medios de comunicación tienen que tener, y entre ellos, la naturaleza de cuotas electorales, a pesar de que están proponiendo paridad. Y paridad en general, desde el 2008, que la Constitución ecuatoriana reconoce el principio de paridad, en realidad está reconocido como uno de los principios constitucionales, claramente en México y en los demás países, pero es un principio ya y no solamente una cuota, aunque se busque el 50%. Y esto también es otra pregunta que yo tengo que no pude responder sobre pueblos indígenas. ¿Por qué a mí me interesa mucho esto, que los medios de comunicación tienen que ver también los derechos políticos de pueblos indígenas? El problema para mí es que en el Perú, y no sé si va a haber algún cambio propuesto, en el Perú no es un tema, se reconoce étnicamente a los pueblos indígenas, pero no se reconoce como pueblos indígenas en la legislación a gran parte, a todo el altiplano. En realidad se les reconoce como campesinos, ¿verdad? Entonces se reconoce en la parte agraria de la Constitución, se reconoce a toda la población quechua y aymara como campesina y no indígena. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Esto tuvo una vinculación, entiendo, con el 169 de la OIT de consulta previa. Y en el caso de la Amazonía, yo estuve el año pasado hasta Macicea, en el Ucayali, con los Shipibo, y tengo que decir que también están reconocidos como nativos. Entonces sí me interesa mucho esto, porque sabemos que en derecho exactamente el término utilizado pasa a tener una influencia enorme. Dicen, no, esto no está, esto no es, y no es lo que se reconoce como tal en la propia Constitución. Para mí ha sido ya desde hace mucho motivo de preocupación, y ahora también porque creo que es fundamental, sobre todo en países como los nuestros, que tenemos una población también monolingüe de alguna de las lenguas, entonces lleva muchas veces a discriminación. Miren, yo digo, qué genial es esta reforma. Genial porque yo hice educación popular inmediatamente después de caer la dictadura de Alfredo Stroessner en el Paraguay. Y educación cívica masiva. Vino Paulo Freire para ayudarnos a ver cómo usábamos esto para educación cívica. Y sacamos un programa fantástico, realmente, educación cívica de implantación nacional, pero ¿qué iba a hacer yo si tuviera la cantidad y dispersión de leyes que hay? Evidentemente el Código Electoral ayuda a que la gente pueda entender y que pueda ser verdaderamente informada su participación en los diversos momentos, ¿no? Y también sobre sus posibilidades, porque esa maraña legislativa impide prácticamente una cabal comprensión por parte de la ciudadanía. Entonces, este es un tema, y que tiene que ser todo esto sin acoso político. Bueno, una de las cosas que señalan es justamente el Perú no cuenta hoy todavía con normativa sobre acoso. Y yo quiero decir que estamos hablando de un tema muy nuevo, muy nuevo. En el 2004 sale el primer estudio, y es el estudio de Jimena Machicao. En el 2000 las concejalas de Bolivia empezaron a hablar sobre el tema. Se empezaron a manifestar, y allí quiero recordar algo. Las manifestaciones más fuertes en general del acoso y violencia se dan a nivel local. Y esto no es poca cosa, porque no hay democracia en serio si a nivel local no podemos tener democracia. Y si justamente es allí donde se da un nivel de violencia de género mayor. ¿Sí? Entonces, para nosotros, para mí, el nivel local es clave. Nuestras democracias van a seguir siendo débiles con instituciones pobres si no conseguimos ese fortalecimiento desde la base misma
como son las municipalidades, que finalmente son las instituciones, es el Estado más antiguo que tenemos en toda nuestra región. Aquellos ayuntamientos que se formaban eran la base por real provisión, pero fueron la base misma de lo que es decisión y construcción de una institucionalidad pública. Y cito siempre el trabajo de Jimena Machicao porque quiero decir que en la bibliografía que va creciendo enormemente sobre acoso político generalmente no se cita. Y este es un problema, se citan estudios que se realizaron en universidades norteamericanas muy importantes, pero hay algo para mí clave, que es la creatividad de América Latina, y en este caso de Bolivia, para pensar el derecho conforme a los cambios sociales que existen. Y un cambio fundamental es la participación y representación política de las mujeres. Esto es un cambio sustantivo y América Latina se ha caracterizado en traer esto. Previamente, bueno, entonces, y ella le llamó acoso político. Jimena llamó acoso político al estudio que realizó. Por Dios. Ahí está. Bueno, esto quiero que sepan. Toda violencia de género es nueva en el reconocimiento. Hace 40 años que se aprobó, el 79 fue, ahora es el año 2019, 40 años, y ni un solo país del mundo, ni Suecia, y digo ni Suecia siempre y aclaro que es porque yo considero que Suecia es lo más avanzado en el mundo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad, y verdaderamente tampoco estuvo de acuerdo. Y la objeción hace 40 años al artículo, yo le entrevisté tanto a doña Aida González de México como a Esther Vélez de Cuba, que fueron redactoras de la Convención CEDAW, y las dos me dijeron que los países todos decían es un asunto privado. Imagínense si cualquier tipo de violencia hacia las mujeres era considerado un asunto privado. No solamente consideraban, obviamente, que el pater familias tenía derecho de vida y muerte sobre la mujer y los niños, sino que además de eso, allí donde el poder está siendo ejercido y las cosas son ocultas, obviamente pasan las cosas. ¿Cuándo salió a luz esto del acoso y la violencia en los partidos políticos? ¿Ustedes creen que todo era como Rosana Rosanda explica casi? Rosana Rosanda en las otras, ella dice, claro, a mí me mimaban porque era la única que estaba en la directiva, y es probable, pero las formas que habrán habido de acoso y violencia estaban absolutamente ocultas. ¿Cuándo salen a luz? Cuando, con la paridad, principalmente con la paridad en Bolivia, con ese 50% empiezan a manifestarse, a hablar, a verse, a discutirse. ¿Aumentó con la paridad? Yo no estoy segura. Aumentó porque hay más mujeres. Pero realmente este es un tema muy oculto hasta ahora. En realidad la ley boliviana es la única guerra. Y acá yo nada más que apunté que tenemos hoy en día un instrumental internacional, pero todo es la primera vez que se hace tal cosa. No es nomás que es la única ley la boliviana, sino que además de eso tenemos que es la primera vez que tenemos una condena por esclavitud sexual y doméstica en Guatemala. Fue Guatemala la jueza Barrios tan valiente la que saca esta ley. Es la primera vez la jueza Pillay que en el Tribunal de Ruanda sacó una condena por violación en conflictos armados, cuando es violación sexual a mujeres en conflictos armados, cuando es un tema antiguo de las guerras, ¿sí?
Estamos hablando de un montón de cosas, del mantenimiento de un orden y sistemas de dominación por la violencia, ¿sí? Y las mujeres hemos sido sujetos de esa violencia, sujetos silenciosos en muchos casos. En parte porque nuestra voz no se escuchaba como hoy se escucha, en parte. Pero además de eso, y voy a contarles una anécdota nada más para que entiendan cuán importante fue esto. Y de parte de América Latina. Resulta que cuando se negó en CEDAW incluir el artículo sobre violencia, las delegadas ante la Comisión Interamericana de Mujeres resolvieron que ellas iban a sacar un instrumento interamericano sobre violencia contra las mujeres. Y desarrollaron una estrategia. Entre otras cosas, porque Linda Poole, que era en ese momento secretaria ejecutiva, dominaba los procedimientos de la OEA. Si no se conocen los procedimientos, nunca vamos a poder avanzar en los debates, en los partidos, etc. Hay que conocer estatutos, normas de asamblea, todo, absolutamente. Entonces dijeron, ¿dónde está el obstáculo mayor? Y son los juristas. Es el Comité Jurídico Interamericano el obstáculo mayor. Hoy en día no se podría más hacer porque ya está establecido formalmente que todo tiene que pasar por el Comité Jurídico Interamericano. Y entonces ellas desarrollaron una estrategia que fue comunicar directamente a la Asamblea General que estaban escribiendo, que empezaban a trabajar. Y durante 5 años, porque querían llegar a Beijing en el 95 con una convención ya aprobada en la región. Y entonces informaban a la Asamblea General cada año. Tenían el derecho a hablar en la Asamblea, entonces iban informando de los avances. Y tenían contactos, tenían a 3 de los países más poderosos de la región en contra. Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, México lo último que hizo fue pedir que, por favor, presenten después. Pero tenían ya a un conjunto de embajadores de la región dispuestos a apoyar. ¿Qué hicieron? Apenas se presentó en la asamblea, se pararon a aplaudir, 20 embajadores. Y se sumaron los demás y nadie se animó a oponerse. Y fue aprobada por aclamación la Convención de Belém do Pará. La convención para prevenir, sancionar y erradicar. Y es la que nos da una fuerza muy grande en la región para que podamos ir viendo, sacando las capas de la cebolla y hoy podamos hablar de temas como el acoso y la violencia política, ¿sí? Entonces, no es poca cosa y la verdad que la Convención de Belém do Pará también está cumpliendo 25 años este año. En junio se aprobó. Bueno, ustedes saben que para mí es una preocupación muy grande cuando las definiciones son demasiado amplias y creo que es un mérito de del proyecto que tenemos de código, de verdad, de acotar y decir exactamente para este momento. Entonces, porque esta presión, persecución, hostigamiento, amenaza por una persona o grupos de personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas electas designadas en ejercicio, etcétera, ¿sí? Esto es acoso y violencia tiene una definición tan amplia como la de acoso. ¿Cuál es el problema? Ninguna. Hasta hoy nunca hubo. En el 2012 se aprobó la ley. Entre paréntesis, la ley se aprobó porque por el asesinato de Juana Quispe, concejala, a quien no le habían permitido ocupar su cargo. Y finalmente, después de un proceso penoso verdaderamente, termina asesinada en La Paz. Ella no era de La Paz.
La violencia también con una, y ahora, página 7 del 6 de julio, dicen 7 años no hay sentencias de acoso político. Y la razón, un año atrás, dice que se produjeron ya a mitad del 2018 70 casos de violencia hacia concejalas, que era más que lo que se había registrado en todo el 2017. Comprenden, esto estamos hablando de un tema muy grande y tenemos que tener legislación que sirva. Y yo tengo la impresión que así como está acotado por el Jurado Nacional de Elecciones, no son todas las formas de acoso político posibles, pero son aquellas sobre las cuales las autoridades electorales pueden tener competencia, con una excepción que yo voy a señalar porque me gustaría mucho que se sume para el periodo postelectoral. Bueno, también la ley modelo, y estuvimos trabajando en un task force hace un tiempito con Atenea, que es una iniciativa por la democracia paritaria que están llevando adelante ONU Mujeres, el PNUD y Idea Internacional. Y bueno, pero también la definición de la cosa es súper amplia. Y lo que sí se aplica es el protocolo mexicano. Esa sí se aplica. Y se aplica yo creo que por dos motivos. Uno, porque se restringe al tema electoral y al tema de efectos de las elecciones. Y segundo, por una voluntad política notable de las instituciones que tienen que ver con elecciones. No solamente se trata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino por supuesto también del INE y los OPLES, etcétera, que yo voy a llorar su desaparición. No me gusta que no estén. Realmente resulta especialmente relevante porque atiende justamente esto. Y voy a decir algo que señalo de nuevo posteriormente. En Chiapas se produjo hace poco, ya realmente poco tiempo, una renuncia masiva de electas. ¿Qué se hizo? Ahí se pensó, no había norma previa, etcétera, algo era extraño y dijeron, bien, para la paridad es fundamental. Por lo tanto, se corre la lista, no pasa el siguiente hombre a ocupar ese lugar. Se corre la lista, pasan las siguientes mujeres y si ya no hay más en ese partido político, pues entonces en el que le sigue en número de votos. Esto fue contundente. Claro, nosotros no somos países de common law, nosotros somos países que tenemos como el derecho positivo y yo creo que tenemos que de alguna forma anclar y lograr legislación. Hay proyectos ya en México, pero ese protocolo creo que es lo más cercano y emparentado con esta reforma que se está planteando acá en el Perú. Y porque no hay, en el proyecto peruano, no incluye nada posterior. Y yo creo que es el proceso electoral y las consecuencias, es decir, allí porque no llegaban asumían y renunciaban masivamente. ¿Sí? Entonces, estamos como en un nudo. No quiero que se extienda tanto porque hay excelentes proyectos de ley general que pueden solucionar aquel tema de la Fiscalía, pero tampoco tiene que restringirse porque por el momento será lo que tenemos. Bueno, el efecto latinoamericano, bueno, boliviano siendo justos, la verdad es que la Unión Interparlamentaria estudió en 30 países, en todos ellos encontró formas. A mí me impresionó mucho, yo estuve en Suiza 4 años y la verdad es que en Suiza también hay diferentes formas de acoso y violencia política hacia las mujeres. Tenemos estudios valiosísimos, como los casos nacionales que Isabel Torres está estudiando
a partir del NDI, que tiene su propia definición en Guatemala y Honduras. Son estudios todos nuevos, la del PRI y el trabajo que se llama Cuando hacer política te cuesta la vida, de Flavia Freidenberg y Gabriela del Valle Pérez, que es una magistrada electoral mexicana. Entonces, ellas hacen una cosa fascinante. Al inicio van dedicando y contando los casos de las mujeres muertas y de las mujeres afectadas en su integridad en diferentes países de la región. Muy, muy importante. En síntesis, la propuesta protege a candidatas a cargos electivos durante el proceso electoral. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en la propuesta. Sancionan con multa al agresor y solidariamente. También si el agresor es medio de comunicación. Exige controles en la propia organización y se aprueba, y es el jurado el que tiene que aprobar el reglamento. Esto me parece bien porque que se reglamente para identificar y atender los casos de acoso. Además del pacto ético electoral, educación ciudadana, es decir, también dentro de lo de la franja incluyeron un tema que para mí es fundamental, que la gente entienda de qué se trata esto. Ahora, está. Los estatutos de las organizaciones políticas tienen que incluir, y esa es una medida fundamental, que no se tiene en otros casos, y me parece que es el punto clave que tenemos que ver para una vida política mejor. Y la franja electoral, que tiene este tema, yo quiero acá, me parece genial con las mujeres, y me parece que cómo ajustamos para que realmente haya una defensa de los pueblos indígenas. A mí me gusta la denominación pueblos indígenas, pero como yo sé muy bien que no están considerados, aunque Tania Pariona sea presidenta y defienda claramente ser indígena, aunque no esté reconocida legalmente como tal. Ahora, personalmente creo que a mí me gusta la propuesta que nos convoca, pero México nos mostró la importancia de proteger la permanencia de las mujeres en los cargos para los que fueron electos. Y que yo creo que puede jugar el Jurado Nacional de Elecciones un rol fundamental para que en casos de presión para renuncia, como sí se han dado en nuestra región, se han dado en diferentes procesos y principalmente a nivel local, entonces pueda actuar en defensa no solo de los derechos y la representación de las mujeres, sino de los derechos del electorado que eligieron a quienes querían elegir. Bueno, muchas gracias.